Sintetizadores brillantes, a veces, bueno, hasta estridentes, con letras súper simples, muy pegajosas. Si tuviéramos que describir el sonido de los 90 en Europa, creo que sería algo así. ¿Qué la hizo tan adictiva? Y sobre todo, cómo la tecnología fue absolutamente clave para su creación. Vamos a explorar sus orígenes, sus grandes éxitos, los artistas más icónicos y, pues, cómo este movimiento definió a toda una era. Todo a partir de las fuentes que hemos analizado. Y es que es un análisis que va más allá de lo musical, ¿eh? Toca un fenómeno cultural completo. Lo más curioso es que para entenderlo, nuestro punto de partida no está en las discotecas europeas de los 90 como uno esperaría. No, para nada. Tenemos que irnos a otro lugar y a otra época. Al sorprendente y, la verdad, bastante violento declive de la música disco en Estados Unidos a finales de los 70s. A ver, un momento. Para entender el Eurodance de los 90s, tenemos que empezar con la muerte del disco en los 70s. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué pasó exactamente en Estados Unidos para que un género tan masivo y que parecía tan alegre colapsara de una forma tan dramática? Pues fue un colapso rapidísimo y muy simbólico. La música disco, que había dominado por completo la radio, los clubes, todo, empezó a generar una reacción muy fuerte en contra. Las fuentes destacan dos eventos que, digamos, marcaron su fin. Primero, el cierre del legendario club neoyorquino Studio 54. El epicentro del glamour disco. Exacto. Pero el golpe de gracia fue un evento de julio de 1979 que es tristemente famoso. Se conoció como la Disco Demolition Night. La noche de demolición del disco. El nombre suena bastante agresivo. Y lo fue. Un DJ de rock de Chicago organizó una promoción en un estadio de béisbol. La gente podía entrar por 98 centavos si traía un vinilo de música disco para destruirlo. Esperaban unas 20,000 personas, pero llegaron más de 50,000. Entre los juegos de un doble partido, hicieron estallar una caja gigante llena de miles de discos en medio del campo. No puede ser. Sí. La multitud se volvió loca, invadió el terreno de juego y todo acabó en un motín. Fue un rechazo visceral, casi un acto de purga cultural contra todo lo que el disco representaba. ¡Vaya imagen! Pero aquí es donde la historia da un giro interesante, porque como dicen las fuentes, ese fin no fue una desaparición completa. Exacto, esa es la clave. Fue una transformación. El género no se evaporó, sino que podríamos decir emigró. Mientras en Estados Unidos se le daba la espalda, sus ritmos, sus ideas, su energía, cruzaron el Atlántico. Productores y DJs europeos tomaron la antorcha, y sus influencias se instalaron con muchísima fuerza en países como Alemania, el Reino Unido y, de forma crucial para nuestra historia, en Italia. Y allí, un productor ya estaba sentando las bases para lo que vendría. Estamos hablando de Giorgio Moroder, ¿cierto? Las fuentes lo señalan como una figura absolutamente pionera. Totalmente. Giorgio Moroder fue el arquitecto del futuro del dance. Mientras el disco americano todavía usaba grandes orquestas, con cuerdas, con vientos, Moroder, desde Múnich, estaba experimentando con algo completamente diferente. El caso de estudio es su trabajo con Donna Summer en I Feel Love de 1977. Usó exclusivamente sintetizadores Moog para crear cada sonido, la línea de bajo, las melodías, todo. Sonaba música del futuro. Parecía música venida del espacio exterior. Estaba creando un sonido electrónico, sintético, repetitivo. Sentó las bases de todo lo que vino después. Entonces, durante los 80, esa semilla que plantó Moroder empieza a germinar por toda Europa. El disco muta y surgen nuevos géneros. Las fuentes mencionan el italo disco, el high energy y luego la llegada del house y el techno. Son muchos términos. A ver, ¿podemos definirlos un poco? ¿Qué era cada cosa? Claro. Pensemos que son como los ingredientes de una receta. El italo disco fue la evolución directa del trabajo de Moroder. Era más lento, más melancólico, con melodías muy claras y un toque casi espacial. Y luego, desde las escenas underground de Estados Unidos, sobre todo de comunidades afroamericanas y latinas, llegan dos sonidos clave. El house de Chicago, con ese ritmo constante y profundo, el famoso Four on the Floor, y el techno de Detroit, que era más rápido, más frío, robótico, casi industrial. De acuerdo. Entonces, ya tenemos los ingredientes,
la melodía del italo disco, la estructura del house y la energía del techno. ¿Cómo se mezclan para crear finalmente la fórmula que todos reconocemos como Eurodance? Es un híbrido que parece diseñado en un laboratorio para la pista de baile. El material la describe como, la combinación perfecta de la euforia del dance, la simplicidad melódica del pop y la potencia rítmica del techno. Y a esta base se le añaden características muy específicas. Voces femeninas melódicas, a menudo muy potentes, casi operísticas, cantando el estribillo. Sí, muy reconocible. Líneas de bajo sintetizadas muy marcadas, el uso de samplers y, muy importante, un ritmo que casi siempre está en ese punto ideal para bailar, entre 125 y 150 BPM. Es curioso que también menciones el rap, porque como dices, se integra de una forma muy particular. Es como un rap sin el mensaje del hip hop. Esto se criticó en su momento. Se vio como una simple apropiación comercial. Absolutamente. Fue una apropiación puramente estilística. Se tomó la cadencia rítmica, el fraseo percusivo del rap, porque sonaba moderno, enérgico. Pero se le quitó por completo el código urbano, la narrativa social, la identidad del hip hop. Era un ingrediente más. Un adorno sonoro. Exacto. Un adorno para contrastar con la voz melódica femenina. No había interés en el mensaje, solo en la textura. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque toda esta teoría como de laboratorio se convierte en una explosión global. Justo. En el verano de 1989 se lanza el que muchos consideran el primer gran éxito del Eurodance, Right on Time, del grupo italiano Black Box. ¿Un éxito masivo? Indiscutible. Fue número 1 en las listas del Reino Unido durante 6 semanas seguidas y se convirtió en el sencillo más vendido de todo 1989 en ese país. Prácticamente definió el sonido que dominaría los siguientes 5 o 6 años. Y si conectamos esto con la tecnología, ese tema es el caso de estudio perfecto. Te refieres a ese famosísimo sonido de piano, ¿verdad? Exactamente. La producción usa un sonido muy característico, el llamado piano house del sintetizador Korg M1. Y aquí está la clave. Ese sonido no lo crearon los productores. Era un sonido predeterminado, un preset que venía de fábrica en el teclado. A ver, para que quede súper claro, un preset es como un filtro que ya viene en una aplicación de fotos. No lo diseñas tú. Es la analogía perfecta. Solo lo seleccionas y lo aplicas. Justo eso. No tuvieron que diseñarlo, solo lo seleccionaron. Y fue tan pegadizo y efectivo que ese sonido se volvió un cliché, pero en ese momento fue el pilar de un género entero. Es como si un filtro de Instagram definiera la estética visual de toda una década. Cientos, de verdad, cientos de canciones de Eurodance usaron ese mismo sonido de piano del Korg M1. Pero la historia detrás de la voz de esa canción es más complicada, ¿no? No fue tan simple como elegir un preset. Para nada. La voz tan potente que canta Right on Time no era de la modelo del video. Era un sample de una canción de 1980 de la cantante de soul Loleatta Holloway. Y lo más grave es que usaron su voz sin permiso y sin darle ningún crédito. Uf, qué fuerte. Esto generó una controversia enorme y una demanda que al final se resolvió fuera de los tribunales. Es un ejemplo temprano de los debates sobre autoría y propiedad en la era del sampling. O sea, una explosión que empieza con un éxito masivo y una gran controversia. Y no paró ahí. Unos meses después, en septiembre del 89, llega otro hitazo global de un país inesperado. Correcto. Pump Up the Jam, del proyecto belga Technotronic. Esta canción no solo fue un éxito rotundo, sino que ayudó a crear y a popularizar ese subgénero que se llamó Hip House, esa mezcla exacta de ritmos house con versos de rap que mencionábamos. El éxito de Technotronic fue inmediato. Vendieron millones de copias de su primer álbum. Y no fue un éxito de una sola canción, ¿eh? En 1990 metieron otros temas como This Beat is Technotronic y Get Up en el top 10 de las listas de todo el mundo. Y aquí tiene lo irónico. Según las fuentes, esas listas incluían las de Estados Unidos. Y eso es clave. La gran ironía es que un sonido que nació, en parte, del rechazo al disco en Estados Unidos, estaba volviendo a casa. Estaba regresando, pero mutado y remezclado en Europa para conquistar ese mismo mercado. El círculo se estaba completando. Fíjate que la cronología aquí es fundamental.
Estamos hablando del verano y el otoño de 1989. Y justo en medio de esta explosión musical, ocurre un evento que cambia el mundo: la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre. Yo siempre pensé en el Eurodance como música de playa, algo más superficial, pero según las fuentes, tiene una raíz política y social muy profunda ligada a este momento. La conexión es fundamental para entender por qué el Eurodance pasó de ser un género de nicho a un fenómeno de masas. La caída del muro provocó una explosión de fiestas de techno y house gratuitas en los espacios abandonados de Berlín Oriental. En fábricas y lugares así. En fábricas, en búnkeres, en centrales eléctricas. Esto creó una escena rave potentísima, única en el mundo. Y esta música se convirtió, de facto, en la banda sonora de la reunificación alemana. ¿Y cómo ayudó la música a esa reunificación a nivel social? A ver, imagina a miles de jóvenes de Alemania Oriental y Occidental que habían vivido separados por un muro durante décadas, encontrándose por primera vez. Y lo hicieron en estas pistas de baile, oscuras, masivas. El lenguaje no importaba, la política se quedaba afuera, solo importaba la energía compartida. Era una música enérgica, optimista, que miraba al futuro, perfecta para un momento de cambio histórico tan profundo. ¿Y hay algún grupo que nazca directamente de esta escena, que represente toda esa energía? El ejemplo paradigmático es Snap. Un par de productores alemanes, Vinito Benítez y John Virgo Garreter III, vieron esta efervescencia en el Berlín unificado y formaron el proyecto. Su primer gran éxito, The Power, de 1990, es la encapsulación perfecta de la fórmula Eurodance. Totalmente. Un ritmo house potente, una voz femenina increíblemente poderosa en el estribillo, I've got the power, y un verso de rap masculino. Era la energía de la reunificación empaquetada en un éxito pop global. Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho, tenemos un género musical que nace literalmente de las cenizas del disco americano. Es reinventado en Europa gracias a nueva tecnología como sintetizadores y samplers, y explota globalmente justo en el momento preciso para convertirse en la banda sonora de un evento histórico crucial, el fin de la Guerra Fría. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante sobre su legado. Porque a menudo el Eurodance se recuerda como algo kitsch, casi como un placer culposo, o se le critica por ser musicalmente simple. Sí, como algo comercial y ya. Pero cuando analizamos sus orígenes, como hemos hecho con estas fuentes, vemos que la historia es increíblemente compleja. Es verdad, está ligado a la innovación tecnológica, como el Korg M1, a la migración cultural de sonidos a través del Atlántico, desde el disco hasta el house, y finalmente a cambios geopolíticos masivos que definieron el final del siglo XX. No es para nada una historia simple. Para nada. Las fuentes que analizamos se centran en el nacimiento y el auge de este fenómeno, que fue impulsado por un espíritu palpable de optimismo, de unidad, de la promesa de un futuro mejor que se sentía en el aire a principios de los 90s. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que el material nos deja abierta. Adelante. Si el género estaba tan perfectamente sincronizado con el espíritu optimista de su época, la pregunta es: ¿qué cambios culturales y sociales ocurrieron a principios de los años 2000 que provocaron que este sonido tan dominante y global desapareciera casi tan rápido como llegó? ¿Qué cambió en el mundo para que la banda sonora de la fiesta llegara a su fin? Si te gustó este contenido, apóyame con un like y suscríbete ahora mismo activando la campanita para no perderte ningún contenido de este canal. Muchas gracias. Sintetizadores brillantes.